Bueno, vamos a iniciar ya oficialmente con la tercera unidad, o más bien el tercer parcial. Y bueno, pues vamos a ver las funciones de transferencia y síntesis de redes, o una introducción a síntesis de redes. Les comentaba que el día de hoy y mañana ya quedan listos para funciones de transferencia, porque aquí lo importante es captar cuál es la idea. Y pues como siempre les he dicho, no es utilizar ninguna teoría nueva, es utilizar lo que ustedes ya saben y sobre todo utilizar lo que vimos en el segundo parcial, ¿no? Ya no calculamos condiciones iniciales. Bueno, voy a compartir la teoría. Ya les subí, ya les subí una práctica. Les recomiendo que la hagan ya lo más pronto posible. Es utilizar la transformada de Laplace para resolver una red de dos mallas. Entonces no hay acoplamientos, pues no es complicado, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver funciones de transferencia. Vamos a hablar un poquito de ello y después hacemos un ejemplo. Ejemplos sencillos para pues captar cuál es la idea. Entonces, funciones de transferencia bueno, de antemano les digo que si ustedes le entendieron o los que hayan entendido más o menos parámetros del curso 2, entonces esto se les va a hacer muy sencillo. Es muy parecido a parámetros, entonces no tendrían problemas. Los que pues no quedaron con muchas bases de parámetros, pues van a tener que trabajar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces resulta que algunas veces aquí, como lo está diciendo, es importante o es necesario contar con elementos que están agrupados, pero elementos básicos. Y esos elementos agrupados los podemos ver como una caja, ¿no? Aquí vean, yo tengo elementos básicos y aquí tengo su par de terminales, ¿no? Aquí está su par de terminales. Aquí estoy pues poniendo o haciendo un recuadro. Aquí tengo el recuadro. Y dentro de ese recuadro pues está la red. Y esa red es pasiva porque no hay fuentes. Entonces yo puedo ver a la red como una caja, así como lo pinté con color, y dos terminales. En esas dos terminales yo puedo pues excitar, conectar alguna fuente y analizar mi red. Si mi red tuviera alguna fuente, como lo estoy mostrando aquí, bueno, pues entonces ya es una red activa. Ustedes en parámetros analizaron redes que podían ser activas o pasivas. Aquí nosotros vamos a utilizar solamente redes pasivas, entonces por eso les dije que es un poco más fácil. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es observar el comportamiento de la red vista desde las dos terminales para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la qué es la función de una red? Dice que la relación de la transformada de Laplace de la respuesta, ojo con eso, la respuesta entre la excitación, esa es la clave, respuesta y excitación. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta puede ser por ejemplo, una corriente medida o un voltaje medido o calculado. Si estamos en el laboratorio, obviamente nosotros medimos una corriente, esa sería mi respuesta. Y la excitación, ¿quién es la excitación? Pues son las fuentes, ¿no?
puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Así se forma mi función de transferencia. En el denominador voy a poner la fuente y en el numerador voy a medir o calcular. Y lo que voy a hacer es, o lo que voy a obtener es un cociente o una función. En el numerador habrá un polinomio, en el denominador habrá otro polinomio. Por ejemplo, dice aquí la impedancia. La impedancia es una función de transferencia. ¿Por qué? Porque queda la relación de el voltaje. Bueno, aquí lo podemos poner Z es igual a V entre I, ¿no? ¿Quién sería I? Pues puede ser la corriente de la fuente, inclusive de voltaje o de corriente, pues no importa tanto. Y V pues viene siendo el voltaje medido o calculado. Entonces la Z también puede ser una función de transferencia. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues vean aquí. Aquí lo que les decía, yo tengo una red, aquí está la red pasiva, ahí tengo elementos pasivos y aquí tengo el par de terminales. En ese par de terminales voy a conectar la fuente. Entonces, ¿cuál va? La excitación es la fuente de corriente. ¿Y cuál va a ser lo que yo pueda medir? Es un voltaje en sus terminales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entonces excito con una fuente de corriente, aquí está, y lo que mide un voltaje puede ser en sus terminales o más adentro de la red. Entonces, la clave es la respuesta entre excitación. Entonces, ¿quién es la respuesta? Pues es un voltaje medido. ¿Quién es la excitación? Pues la corriente de la fuente. Esa puede ser una función de transferencia. Bueno, también la admitancia, bueno, pues igual que la impedancia, la admitancia, ¿cómo formamos la admitancia? Pues aquí tenemos corriente entre voltaje. Si decimos que la excitación es el denominador, entonces voy a conectar una fuente de voltaje. Aquí lo tengo, conecto una fuente de voltaje a mi red pasiva. Lo que aparezca, ¿cuál va a ser mi respuesta? Si mi fuente de voltaje, si mi fuente es una fuente de voltaje, obviamente la respuesta tiene que ser una corriente. Si yo alimento con una fuente de corriente, pues mi respuesta tiene que ser un voltaje. Entonces, aquí la excitación, pues es una fuente de voltaje, aquí lo tengo. Y la respuesta, pues es una corriente medida o calculada, como en nuestros casos, lo que vamos a hacer es calcular. Cuando estamos en el laboratorio, lo que hacemos es medir la corriente en alguna parte de la red, pero en nuestro caso, pues van a ser cálculos. Bueno, ahora esa es la función de una red. Ahora la función de transferencia. Dice que la función de transferencia, pues es un modelo matemático. Pues en realidad todo lo que hemos estado viendo son modelos matemáticos. Bueno, pero ese modelo relaciona el cociente que se forma entre la transformada de Laplace de la salida, que viene siendo la respuesta, entre la transformada de Laplace de la entrada, que viene siendo la excitación. Y ojo, muy importante, ya nos vamos a salvar de que las condiciones iniciales no existen, no hay condiciones iniciales. Entonces, matemáticamente, H de S es la entrada y en el numerador es la salida, ¿no? Bueno, aquí tenemos, dice que en la expresión anterior H de S es la función de transferencia, Y de S tiene que ser la respuesta y X de S es la señal de entrada. Bueno, después vienen aquí funciones de circuito abierto. Aquí viene la teoría, pero yo creo que la voy a explicar
Voy a explicar, por ejemplo, funciones de circuito abierto. En otras palabras, voy a explicar esta figura para que vean, porque de ahí se desprende pues la clave, ¿no? Entonces, si captamos cuál es la idea, créanme que no tendremos ningún problema. Ajá, entonces, a ver, voy aquí a poner con toda calma funciones de circuito abierto, pues para que vean que no es complicado, ¿no? Entonces, inclusive ustedes van a formar ahorita algunas funciones y van a ver que no es difícil. Entonces, funciones de circuito abierto. Entonces, ¿por qué se llama circuito abierto? Voy a dibujar primero. Dibujo la caja que les había mencionado. En esa caja pues tengo algunos elementos conectados. Y tengo un par de terminales. Vamos a ponerlo así. Bueno, entonces, a ver. En esta caja lo que yo tengo es una red pasiva, ¿no? No voy a anotarlo para no poner tanto número. Ajá, entonces, esta es mi red. Este cuadro que acabo de dibujar es mi red. Ahí tengo elementos pasivos. Por ejemplo, pudiera tener, si aquí le continúo, pudiera tener a lo mejor un resistor y una bobina, un capacitor y total que yo tengo pues una red, ¿no? Inclusive pudiera estar, bueno, aquí tendría que ir algo, ¿no? Y bueno, esa sería, entre comillas, ahí la red que tengo, ¿no? Bueno, pero no la voy a poner. Ajá, el punto es que yo tengo una red y en esa red tengo dos pares de terminales. Bueno, tienen su nombre. Esta terminal es la terminal obviamente número 1 o puerto número 1. Este sería el punto número 1 porque corresponde al puerto número 1. Este sería la referencia o 0, donde iría la Tierra, pero le voy a poner 0,1 porque pertenece al puerto número 1. De este lado, pues tiene que ser algo muy similar. Aquí sería el número 2 y esta terminal es la terminal de referencia o el número 0, pero le voy a poner 0,2 porque pertenece al puerto número 2. Ahora, ¿qué pasa con respecto al voltaje y la corriente? Bueno, en el puerto número 1 yo puedo tener o puedo medir una caída de tensión entre el 1 y el 0,1. También puedo medir por acá una corriente, entonces lo voy a llamar I1. Esto, el voltaje que yo pudiera medir ahí, pues obviamente le voy a llamar V1 porque pertenece al puerto 1. En el puerto número 2, pues yo también puedo medir una caída de tensión entre el punto 2 y el 0,2 y le voy a llamar V2. Ajá. Ojo, muy importante, del punto número 2 hacia la red yo puedo medir también una corriente, igual que el puerto 1, del 1 hacia la red, pero aquí le voy a llamar que es la I2, porque es del puerto 2. Esas serían mis especificaciones. Ahora, ¿cómo voy a formar las funciones de circuito abierto? Lo voy a anotar, pero no es necesario y en las notas que les voy a compartir ya se los anoté, pero aquí lo voy a anotar para que quede. Entonces se llama
Sí, le voy a poner así, se llaman de circuito abierto. Porque tiene que ver con el puerto 12, porque el puerto 2 está abierto. Entonces, el puerto 2 lo voy a dejar abierto. ¿Qué voy a hacer entonces? Alimentar en el puerto 1. Entonces, aquí, vean, pongan mucha atención. Ahorita les voy a preguntar por lista cómo se van a ir formando las demás funciones. Por eso pongan mucha atención. Vean. Puedo alimentar el puerto 1 con una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Ahorita voy a poner una fuente de voltaje porque ya tengo V1, pero también lo voy a hacer con fuente de corriente. Entonces ahí ya alimenté con una fuente de voltaje y le llamo V1. Entonces ya alimenté en el puerto 1 y yo quiero ver qué pasa en la salida. Para eso tengo que hacer obviamente cálculos. Y bueno, ¿cómo formo la función de transferencia? Vean, yo tendría HDS, esa va a ser mi función, es igual una raya de, de fracción para formar el cociente. Entonces yo digo, recuerden, la respuesta va arriba y la excitación va abajo. A ver, pregunto, ¿con qué estoy excitando? Una fuente de voltaje. Con voltaje. Entonces la excitación va abajo, pondré yo V1 de S, esa es mi excitación. ¿Qué puedo calcular a la salida? Son los dos parámetros. O puede ser corriente o puede ser voltaje. A ver, díganme, ¿qué puedo calcular a la salida? Ahí se ve claro. El voltaje 2 también. El voltaje. ¿Qué pasa con la corriente I2? Es cero porque es un circuito abierto. Esta I2 va a ser igual a 0. Porque el circuito está abierto. Bueno, en negro. Entonces la I2 va a ser igual a 0. V2 es diferente de 0. Entonces lo que puedo calcular es V2, porque I2 es igual a 0. Entonces pongo, lo que voy a calcular es V2. Y aquí lo aclaro, esto pasa cuando I2 es igual a 0. Ahora, voltaje entre voltaje, pues es una función de transferencia como relación de voltaje. Ahí ya tengo mi función. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Entonces, le puedo decir que es una función de transferencia. Entonces, ya formé mi función de transferencia. Como razón de voltaje. Bueno, ahora, todo esto está en las notas, pero bueno, lo vamos analizando. Voy a copiarla. Esta es la ventaja de que sea esto digital, porque pues entonces ya la copio, ya no la tengo que estar dibujando como en el pizarrón. Entonces, a ver, aquí la voy a poner, pero ahora voy a excitar con una fuente diferente. Aquí no voy a poner una fuente de voltaje, ahora voy a poner una fuente de corriente.
y le voy a llamar I1 de S. Bueno, ya alimenté con una fuente de voltaje. ¿Cómo puedo formar mi función de transferencia? Pues digo, a ver, H de S será igual. ¿Con qué estoy excitando? A ver, díganme. Con la fuente de corriente. Entonces la excitación va en el denominador. ¿Qué puedo calcular a la salida? Igual nada más sería voltaje, ¿no? Sería V2. Esto pasa cuando I2 es igual a 0, ¿no? Aquí me está diciendo. Bueno, entonces voltaje entre corriente, ahí tengo una relación de voltaje entre corriente. ¿Qué me da voltaje entre corriente? La impedancia. Entonces una función de transferencia como razón de impedancia. Y eso es lo que vamos a anotar. Aquí dice algo que no. Entonces, esta es una función de transferencia como razón de impedancia. Entonces vean que no es complicado. Y así voy formando mis funciones de transferencia. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, a ver, ¿alguna duda hasta ahí? Porque vamos a empezar a ver las de cortocircuito. Y ya ustedes las van a hacer. Bueno, no hay duda para entonces ya dar por hecho que ya la captaron. No, profe, todo bien. No, profe, no hay duda. No, por favor, entonces hoy es 20. Rogelio Martínez Robles. ¿Está por ahí? Presente, profe. Bueno, ahora vamos a hacer las de cortocircuito. A ver, entonces, ¿cómo quedaría si es de cortocircuito? ¿Cómo cree que podía quedar el puerto 2? A ver, ¿cómo quedó el puerto 2 cuando fue circuito abierto? Me parece que quedaría en el denominador, quedaría B1 de S. A ver, no, yo le estoy preguntando. A ver, aquí dice funciones de, ya no va a ser circuito abierto. Ahora vamos a ver de cortocircuito. Entonces, a ver, concéntrese por favor aquí en lo que estamos escribiendo, funciones de cortocircuito. Ahora no es circuito abierto. Y aquí me dice, se llaman aquí ya no es cortocircuito. Lea, esto es lo que vamos a modificar. A usted le toca nada más modificar esas hasta ahí. Ok. Se llaman de circuito, de cortocircuito. Porque el puerto 2 está cerrado. Porque el puerto 2 está, vamos a ponerle en corto. Vamos a ponerle está en corto. O como dice, está cerrado. Bueno, entonces aquí vamos a hacer alguna modificación. Aquí vamos a cerrar. Porque dice que debe estar en corto, entonces ahí está en corto. Ahora,
Ramos Ramírez. Presente. A ver ahí, V2, ¿cuánto valdría V2? ¿Qué Cero. se va a hacer? Ujú. ¿Cuánto? Y cero ¿Por qué? igual a cero. ¿Pero por qué será igual a 0? Porque está en corto y el voltaje en corto es igual a cero y la Ujú. corriente, si habrá corriente en este caso. Ujú. Entonces, ese será diferente de 0. Ahí ya tenemos ahí ya tengo. Ujú. Entonces, esa es la idea. Si se les pide, por ejemplo, en el examen, calcule las funciones de cortocircuito, pues entonces a la red, en el puerto 2 le ponen un corto y empiezan a calcular. Ujú. Esa es la idea. Si dicen circuito abierto, pues se deja abierto y se hacen cálculos. Ujú. Bueno, más adelante los hacemos. A ver, aquí entonces, este, Rojas Cruz. Por eso les decía que esto no es tan complicado. Romero Rodríguez. Ya no se conecta. Rosas García. Presente, profe. A ver, aquí yo tengo, ya está alimentada mi red. Ajá, entonces a ver con qué estoy excitando. Con la fuente de corriente. Corriente. Mm, A ver, ¿cuál es la fuente? con la fuente de voltaje, perdón. Ujú. En el numerador va es la respuesta o salida. ¿Qué podemos calcular a la salida? Es en el puerto 2. Aquí, ¿qué podemos calcular? La fuente de corriente. Pues no es fuente de corriente, pero es la corriente. Ah, sí, la corriente. Entonces lo que podemos calcular es I2. Ujú. Y esto pasa cuando V2. Es igual a cero. Ujú. Bueno, entonces, a ver, corriente, a ver, todo el mundo, corriente entre voltaje que me da. Admitancia. Entonces, esta sería H de Y sería función de transferencia. A ver si cabe. Como razón de, pues aquí, es admitancia, ¿no? Y ya quedó mi función de transferencia. Ujú. Entonces me faltaría una. Santiago Cortés. Presente. A ver, ¿cuál sería la otra? En donde excitamos con una fuente de corriente. Ujú. Sí, la red ahorita está excitada con una fuente de voltaje. Entonces lo que podemos hacer ahora es excitar con una fuente de corriente. Ujú. Entonces, vamos a quitar esto. Y digo, ahora excito con una fuente de corriente. Y le voy a llamar I1 porque está en el puerto 1. Ajá. Bueno, ¿y cuál sería la función de transferencia? Entonces aquí
Bueno, vamos a pensar que está nuevecito todo. Entonces, voy a tener una HDS. Igual, ¿con qué estoy excitando? Con una fuente de corriente y 1S ¿Qué puedo calcular a la salida? y 2S. Entonces, corriente entre corriente, pues es una función de transferencia como Como razón razón de corriente. de corriente. Y así, falta algo, a ver qué falta. Poner Aquí, la condición. cuando V2 vale 0, ahí dice cuando V2 vale 0. De tal manera que cuando me digan, por ejemplo, en el examen, calcule la siguiente función de transferencia, sin que me digan que es de circuito, de cortocircuito, yo sé que el puerto 2 está en corto porque aquí prácticamente me lo está diciendo, ¿no? V2 vale 0. Entonces el puerto 2 está en corto. Y así se forman las funciones de transferencia. Hay otra función de transferencia, también se usa. La voy a mencionar. No la vamos a trabajar a tanto, pero porque están las notas, no le veo mucho caso, pero vamos a ponerla. A ver, si yo tengo ahí una red y esa red, vean, ahora en el puerto 2 no voy a poner cortocircuito, tampoco voy a poner circuito abierto. Lo que voy a poner es una impedancia o admitancia, según sea el caso, ¿no? El punto es que voy a poner una carga. Ahí tengo una carga. Bueno. A ver, pregunto, si yo tengo así mi red, está excitada con una fuente de corriente, díganme qué puedo medir a la salida. Ambas cosas, ¿no? Voltaje, Corriente. corriente. Voltaje y corriente, porque aquí en la impedancia pues puedo medir un voltaje. Y también la corriente. Ojo, en la corriente siempre concéntrense en calcularla del punto 2 hacia la red. Siempre tomen como referencia el punto 2. No pierdan de vista el punto 2. Hagan de cuenta que del punto 2 sale la corriente y va hacia la red. Ahí es donde debo de calcular la corriente, ¿no? Bueno, entonces la corriente 2 es diferente de 0. El voltaje 2 también es diferente de 0. Entonces, por ejemplo, ahí ya estoy alimentando con fuente de corriente y digo que puedo calcular pues también una corriente. También podría decir, bueno, pues también puedo calcular una función de transferencia, estoy excitando con I1 y también puedo calcular a la salida una V2. Y después cuando alimente con una fuente de voltaje, pues también puedo calcular las otras dos, ¿no? Entonces, cuando tengo una carga, yo puedo calcular las 4 funciones de transferencia. Obviamente, primero excito con una fuente de corriente y luego con una de voltaje, o al revés, pero entonces se van a existir corriente y voltaje a la salida porque hay una impedancia. Eso está en las notas que les mostré. Ahí está explicado, está escrito. Por eso no nos vamos a desgastar tanto en eso. Prefiero que hagamos un ejemplo, empecemos a hacer ejemplos y durante las notas ya las tienen, bueno, o las van a tener. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo súper sencillo para que vean cuál es la idea, ¿no? Entonces,
Voy a poner aquí ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner calcular. Las funciones de transferencia vamos a empezar con circuito abierto y luego vamos con las de cortocircuito. Entonces, a ver, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner pues, ¿qué será? Una bobina. Por aquí un resistor. Entonces les digo algo muy sencillo por lo pronto. Entonces, y aquí pues un capacitor. Ahí yo tengo una red y ahí tengo sus dos puertos. Voy a darle datos. A lo mejor aquí 2 ohms. Aquí un medio de faradio. Entonces vamos a quitarle aquí 2 ohms. Vamos a ponerle 4 o 6 ohms. Y aquí vamos a ponerle 4 henrios. Ahí me dieron ya la red. Y me dicen, pues de esa red calcula las funciones de circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué sugieren? Primero conectar la fuente de excitación. Antes de eso, Transformar. hay que transformarlo a Laplace, porque está en con HDS, me sigo en la variable compleja. Entonces tengo que transformar la red. Entonces, a ver, ¿cuál sería los datos, ¿no? Entonces, a ver cuánto va a valer la impedancia de la bobina. 4S. 4S. Entonces tengo 4S, el resistor 6, el capacitor. 2 sobre S. Entonces 2 sobre S. Ahí ya transformé la red. Me dice que es de circuito abierto, entonces se queda así abierto. Aquí viene la I2. Pero esa I2 me doy cuenta que vale 0. Aquí voy a tener que calcular la caída de tensión del punto 2. Este es el punto 2 y este es el 0,2. Entonces yo necesito calcular el voltaje V2. Lo voy a poner así, que es diferente de 0. Realmente es el que voy a calcular. Ahora, ¿qué puedo hacer a la entrada? Pues excitar con alguna fuente, ¿no? Voy a empezar con una fuente de voltaje, por ejemplo. Entonces le llamo V1. Bueno, ¿cuál sería mi función de transferencia? A ver, Solano. Profe, creo que falté yo, Santiago Gutiérrez. A ver, Santiago Gutiérrez. Bueno, pues sería en el denominador sería B1S y arriba sería B2S y la condición sería porque I2S
es igual a 0. Ujú. Esa es Y mi sería una función de transferencia como razón de voltaje. Ajá. Bueno, ahí ya tengo mi función de transferencia, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a concentrar en calcular, aquí no, pues no estamos en el laboratorio, no podemos medir, pero entonces me voy a concentrar en calcular V2, porque esa es mi respuesta. La excitación ya la conozco, entonces tengo que calcular V2 como pueda. Parece grosería, pero ese ya es. Pero no, ¿por qué entonces? ¿Por qué lo digo así como pueda? Porque puedes usar todo, ¿no? Puedes usar mallas, nodos, leyes de Kirchhoff, intercambio, superposición, Thevenin, Norton, ley de Ohm, divisores, todo lo que tú conoces lo puedes usar. Por eso digo, lo calculas V2 como puedas. Ajá, entonces, a ver, en este caso, hay que calcular V2. ¿Y esa V2 cómo la vamos a calcular en esa red? A Puede ver, ir con un divisor. primero vamos a poner que se observa que V2 es igual al voltaje de ¿quién? El resistor. Es igual al voltaje del resistor, ¿no? En este caso. ¿Cómo calculo entonces el voltaje del resistor? Pues como decía, ¿no? Por divisor. No es la única opción, ¿eh? Entonces, por divisor de voltaje. A ver, entonces tendría que V de R. Vamos a ponerle así, V de R. ¿A qué sería igual? Entonces el voltaje a repartir que vendría siendo V1 por la impedancia que me interesa. El voltaje V1 lo voy a repartir entre la bobina y el resistor, porque aquí no está pasando corriente, ¿no? Entonces realmente la corriente está circulando por acá, ¿no? Entonces el V1 se está repartiendo entre ellas dos. Aquí tenemos entonces el voltaje a repartir por la impedancia que me interesa entre la impedancia equivalente de esa rama en la que estoy repartiendo, que sería 4S más 6. Vean, de ahí, bueno, esto lo voy a hacer a un ladito. Es el voltaje del resistor, pero también viene siendo igual a V2, ¿no? Bueno, de ahí, ¿qué pasa si V1 lo paso al denominador? Al primer miembro, porque aquí está multiplicando, pues va a pasar a dividir, entonces tendría V2, V1 pasa a dividir, igual a 6 sobre 4S más 6. Y ya tengo mi función de transferencia. Vean V2 entre V1. Esa es mi función de transferencia. Y ya quedó calculada. Entonces vean en qué me concentré en calcular V2. ¿Cómo se calculó V2? Pues aquí por un divisor. Y ya quedó. También puede ser que aquí, ya que tienen V2, que vendría siendo esto, pues lo sustituyan en su función de transferencia, ¿no? Aquí. Y pues les da lo mismo, ¿no? Bueno. A ver, entonces ya tenemos esto lo voy a poner más arriba. De hecho, esto lo debería de quitar porque pues está en las notas. Entonces, aquí ya tengo mi primera función de transferencia calculada y
cuando excité con una fuente de voltaje. Ahorita le pongo sus notas. Ujú. Bueno, ¿qué otra función podríamos calcular? De corriente. Cambiando la fuente de voltaje de excitación por una de excitación de corriente. Ajá. Pero ahorita vamos a poner, voy a ponerle aquí una nota, transformando. Y alimentando con fuente de voltaje. Voy a bajar este. Entonces alimentamos con una fuente de voltaje. Lo siguiente sería, como dice aquí el compañero, vamos a alimentar ahora con una fuente de corriente, ¿no? Bueno, entonces vamos a copiar esto. Y ahora vamos a alimentar. Vamos a poner en la nota ahora alimentando con fuente de corriente. Entonces aquí ya no va a ser fuente de voltaje, voy a borrar esto. Y vamos a poner una fuente de corriente. Y le voy a llamar I1 de ese. Bueno, entonces aquí en el puerto 2 sigue igual porque estamos en la de circuito abierto. El puerto 2 quedó abierto, la I2 vale 0. A ver, entonces Solano, ¿cuál sería mi función de transferencia? ¿Cuándo? Bueno, entonces igual aquí me voy a concentrar en calcular V2, que es la respuesta. Habría que poner como, ya lo mencionaron, V2 es igual al voltaje del resistor. ¿Cómo calculo el voltaje del resistor? A ver ahí. La corriente, vean, sigue su camino. Aquí no pasa, pues entonces no. Ahí la corriente en el capacitor vale 0. Entonces la corriente está circulando ahí. ¿Cómo calculo el voltaje en el resistor? Con ley de Ohm. Sería igual a ¿quién? 6 por IDS. 6 por la corriente que circula en el resistor, que viene siendo eso, ¿no? Entonces implica que V2 es igual a 6 por I1 de S. Ahora, si la I1 pasa a dividir, nada más es cuestión de pasarlo al primer miembro de la ecuación. Me queda igual a 6, ¿no? Y esa es mi función de transferencia. Vean, ya tengo V2 entre I1, V2 entre I1. Entonces ya vieron cuál es la idea. La idea es pues excitar con alguna fuente
a la red y hacer los cálculos como se pueda, ¿no? Entonces esto ha resultado sencillo, pero bueno, ya tengo mis dos funciones de circuito abierto. Ahora vamos a usar la misma red, pero vamos a hacerlas para cortocircuito. Entonces, vamos a copiar esto. Más para acá abajo. Entonces ahora es de cortocircuito. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la red ahora? La vamos a copiar. Esta que ya está transformada. Bueno. A ver, Olivares, Jonathan. Sí, profe. A ver, ahí tenemos la red. Dice que debe ser de cortocircuito. ¿Qué hay que hacer entonces en el puerto 2? Pues básicamente queríamos el cortocircuito ahí, ¿no? A ver, no lo escuché otra vez. Que aplicaríamos el cortocircuito donde está el voltaje 2, ¿no, profe? Entonces vamos a poner el puerto 2 en corto. Y ponemos en corto. Si es cortocircuito, el puerto 2 debe de quedar en corto. ¿Cuánto valdría V2 entonces? ¿Cero? Entonces el voltaje en un corto pues es 0. Y la corriente pues es diferente de 0, ¿no? Sí. Entonces vamos a aprovechar que tengo una fuente de voltaje ahí. A ver, García Medina, ¿se encuentra? Profe, presente. A ver, entonces, ¿qué función de transferencia podemos formar ahí? Sería HDS igual a I2DS sobre B1DS cuando B2DS vale 0. Esa sería mi función de transferencia. Entonces, me voy a concentrar en calcular, a ver todo el mundo, ¿qué voy a calcular ahí? La corriente I2. Voy a calcular I2, ¿cómo? Pues como pueda. Entonces, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aunque puede ser diferente, pero vean, lo voy a hacer así, lo voy a hacer por mallas y voy a poner la J2 así. ¿Por qué creen que puse la J2 de esa manera? Porque la corriente debe ir del punto 2 hacia la red. Puse ahí la J2 en ese sentido porque pues me conviene. La J2 al final de cuentas va a ser la I2. Entonces así directito, ¿no? Si he puesto la J2 en sentido opuesto como la puse,
después le tengo que cambiar el signo, ¿no? Para por ejemplo, es que luego les pasa eso en el examen, ¿no? Vamos a suponer que haya puesto la I2 así, la J2 así. Entonces yo tendría que especificar que la I2 sería igual a menos J2. Pero luego resulta que se me olvida ese signo y bueno, pues va a afectar, ¿no? Va a afectar y entonces, pues para que no nos equivoquemos, bueno, es una sugerencia. Vamos a poner la J2 en el mismo sentido que la I2, ¿no? Entonces aquí ya ya tenemos ese dato. Bueno, entonces, a ver, pues no sé quién siga. Ahí en la lista, ¿no? Aquí tenemos espacio, lo vamos a calcular acá. A ver, empezamos, Herón. ¿Está por ahí? No está Ana Laura. O ya se fue a desayunar. Bueno, Cervera. Aquí soy, profe. A ver, las... A ver, Z1, ¿cómo va a ser por mallas? Vamos a calcular las impedancias, ¿no? Z11, ¿cuánto sería? Sería el de 4S y el más 6. Z12. Sería no, más 6. Z22. Sería 6 más 2 sobre S. ¿Y eso a qué es igual? Eso era. Bueno, entonces ya tenemos las impedancias de malla. Bueno, vamos a escribir las ecuaciones. Cordero. Presente, profe. A ver, ¿cuáles serían las ecuaciones? Es 4S más 6. Bueno, vamos a ponerle así, 4S más 6, ajá. Por J1 de S. Sí. Más 6 J2 de S. Igual a la fuente de voltaje. Luego. Y luego 6 por J1 de S más 6S más 2 sobre S por J2 de S igual a 0. Cruz Martínez. No está. A ver, pues yo les quería comentar que no se descuidaran en este parcial porque de aquí puedan recuperar varios, como no es tan complicado. Pero, pues no sé, de pronto empiezan a faltar, se empiezan a confiar. Díaz Cárdenas. Presente. A ver, entonces, ¿qué vamos a calcular J2? ¿Cómo quedaría J2? Quedaría J2 de S igual a 4S más 6. 6, 6 y 6S más 2 sobre S. El numerador. Arriba quedaría 4S más 6.
6 y voltaje 1 de así. Ujú. Bueno, entonces, a ver, el denominador, aquí sería menos, ¿no? A ver, va. Sí. A ver, el denominador, ¿cómo lo vamos a calcular? Así como va. 4S más 6 por 6S más 2 sobre S. Ujú. ¿Cuánto da? Menos. Y 1 menos 6S. No menos 6 por 6. 36. A ver, es que nada más, bueno, no sé ustedes. Yo sé que lo que les voy a decir igual y hasta les molesta, pero pues ni modos. Tienen que, cuando vean que en algo se les complica, pues practíquenlo, ¿no? Yo recuerdo que tenía que hacer un examen para entrar al bachillerato o a una escuela que yo quería. Entonces yo me puse a hacer muchos ejercicios de álgebra contrarreloj. Ujú. Entonces yo me ponía mis metas, tengo que hacer estas operaciones en tanto tiempo. Y créanme que funcionó. Saqué el segundo lugar en el examen de admisión. Ujú. Entonces, pues me ofrecieron becas y demás. Ujú. Pero ahí lo que yo les quiero decir es que hay que practicar. Ujú. Entonces te vuelves experto y sobre todo lo que les he dicho, si como es ingeniería tienes que saber matemáticas, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que hacer los demás, las operaciones. Entonces aquí ¿cuánto va a ser? 24, 36, ¿cuánto va a quedar? ¿Y qué más? ¿Aquí cuánto sería? ¿Sí están todavía por ahí? Con el 44S. Ujú. Más. Nos está faltando algo arriba. Ujú. Entonces, falta en el numerador. Me queda menos 6 sube 1, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué falta de ahí? Para hacer operaciones, ¿ahí qué falta? Hacer la división. Ujú. ¿Qué me quedaría? A ver, Usted no debería quedarle 24S cuadrada. Y el 36S se cancela. Espéreme, a ver, déjeme ver aquí. No, creo que como tienen denominador iguales, creo que nada más se restaría 36S menos 36S. Sí, por estar en el chisme, bueno, ahorita
Bueno, lo voy a decir de una vez. Aquí hay un error. Recordando lo que vimos en, cuando que lo vimos en estabilidad, ¿no? Cuando analizamos polos y ceros. Analizando polos y ceros, nos dimos cuenta que yo tengo una red con elementos pasivos. No me debe de quedar un negativo en los polinomios, entonces aquí quedó un negativo en los polinomios. Entonces, yo estaba pensando, algo hice mal o algo está mal, ¿no? Entonces el 24 se queda, ¿no? ¿Dónde quedó aquí? El 24 se queda y lo que hay que quitar es... 34 también, quedaría 8. A ver, aquí sería, lo voy a poner aquí. Ya les dije siempre que se detecta un error. Lo pongo de otro color para ver dónde fue. Entonces 24 se queda, 8, 36, me queda el 8, ¿no? Sí. Entonces, entonces, si a ustedes les pasa en el examen que de pronto vean aquí hay un negativo, dices, algo anda mal. En el negativo de arriba ese no es problema, porque digamos que es negativo todo el polinomio de arriba. Bueno, entonces, a ver aquí. Qué bueno que pasó esto, porque pues sirve para recalcar que algo andaba mal. Y en el examen pues no pasé algo así. Bueno, entonces ya tengo J2 y esto pues era I2, ya lo habíamos aclarado. Ajá, entonces la I2. Vean, el V1 pues puede pasar a dividir. Y aquí me queda menos 6 sobre 24. Aquí otra vez se reflexiona un poco en el resultado. Aquí hay un negativo. ¿Por qué creen que haya un negativo? Por la dirección de la corriente que se está calculando. Así es. Se supone que la corriente emerge de la fuente, empieza a circular, baja una parte por la resistencia y la otra continúa por el capacitor, pero en la dirección hacia la derecha, ¿no? Entonces vendría acá la otra parte y viene así, ¿no? Esa es su dirección, digamos que natural. Pero a nosotros nos están pidiendo calcular la I2 en sentido opuesto, ¿no? Por eso el negativo. Entonces, si estoy resolviendo en el examen, yo sé que esa I2 me debe salir negativa, ¿no? Acá. Si no me salió negativa, digo, como que algo anda mal, ¿no? Entonces, por eso siempre les he dicho, siempre reflexionen lo que están calculando para ver si van por buen camino. Entonces, esa fue la función de transferencia cuando alimenté con una fuente de voltaje. Ahora vamos a alimentar con una fuente de corriente. Vamos a poner otra hoja. Y entonces vamos a copiar la misma red. Pero ahora vamos a alimentar con una fuente de corriente. Pues no sé quién seguía para que me haga la función de transferencia. García Reyes ya participó. No, presente, profe. Bueno, ¿cómo quedaría la otra función de transferencia? Ahora vamos a alimentar con una fuente de corriente. Entonces vamos a poner eso. Vamos a borrar acá.
Y vamos a poner fuente de corriente. Y le vamos a llamar I1. ¿Cuál va a ser entonces la función? Sería HDS. Va a ser igual. Bueno, dije que acabo de escribir. A ver, HDS. En el numerador va a ser B2DS. ¿Cuánto vale No, B2? perdón, I1 y 2DS, perdón. Abajo I1DS y arriba I2DS. Y la condición sería que voltaje 2 va a ser igual a 0. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar en calcular? A ver, Gómez Hernández. No está Octavio. Hernández Mendoza. Presente. A ver, ¿qué vamos a calcular? La corriente 2. Ajá, ¿cómo le haríamos? A ver, todo el mundo, ¿cómo le haríamos? Pues igual con el método de mallas, como J2. A ver, vamos a hacer otra opción para ya no usar tanto mallas. Para darle variedad. Es más, las voy a quitar. Yo voy a calcular I2. ¿Cómo le puedo hacer si no quiero usar mallas? Por divisor ¿Divisor de qué? de corriente. Sí, esa es otra opción. Por divisor de corriente. Entonces vean que la corriente de la fuente emerge, pasa por la bobina, toda pasa por la bobina, pero al llegar a este punto, se divide una por la resistencia, una parte por la resistencia y la otra parte por el capacitor. La que pase por el capacitor, pues digamos que va a ser la I2, pero con signo opuesto, ¿no? Entonces, podríamos poner por aquí, se observa que, a ver, la corriente del I2 es igual a menos la corriente del capacitor. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces ahora por divisor de corriente, a ver los que se lo saben, ¿cómo quedaría? Vamos a poner la corriente del capacitor y ahorita le cambiamos el signo. ¿Es igual a quién? I1 de S. La corriente a repartir, que viene siendo I1 de S. Por 6. En este caso, por la impedancia opuesta, que viene siendo 6. Entre 2S más 6. Entre la suma de las dos ramas en la que estoy repartiendo esa corriente, ¿no?
Ajá. Entonces, a ver, ¿esto qué sería igual a I1 por 6 y en el denominador qué va a quedar? 6S más 2. Así, ¿no? Ujú. Entonces implica que I2 es igual a menos la corriente del capacitor, que es lo que acabamos de calcular. Ujú. Sobre bueno, entonces, ¿qué más faltaría? Y uno puede pasar al denominador a dividir. Luego viene un menos, ajá, entonces aquí habría que hacer las extremos por extremos y medios con medios, ¿no? Ujú, entonces así puede quedar, ¿no? Y ahí ya tengo mi función de transferencia. Ajá, entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que estamos llegando? Bueno, pues que formo mi función de transferencia y me concentro en calcular el numerador. ¿Cómo? Pues como pueda, ¿no? Eso ya dependerá de cada quien. Por ejemplo, aquí alguien dice, no, pues yo puedo seguir usando mallas, bueno, pues lo puede hacer, ¿no? Es más, si tienen tiempo, pues háganlo por mallas, debe salir lo mismo. Y así comprueban. Bueno, una manera de comprobar es de resolver los ejercicios de dos formas y ya ver si estamos bien. Ujú. Bueno, entonces, la página, la primera hoja, esta hoja, pues la tienen en las notas, pero si quieren, pues no sé, tomarle foto, pues o captura, pues ahí está. Y ahorita pongo la otra. Listo, profe. Ujú. Listo. Bueno, ya subí, bueno, ya están las calificaciones, supongo que ya las checaron, les mandé o ya les avisaron. No sé si tengan alguna duda o algo. A ver, González Colín, ¿sí estuvo? Creo que no. A ver, Juan Yao. Presente, profesor. Ibáñez. Presente, profesor. Ibarrarán. Presente, profesor. Jiménez Pimentel. Presente, profe. Jiménez Sánchez. Presente, profe. Juan Juárez. Lemos. Presente, profe. López Rojas. Presente, profesor. Martínez Rea. Presente, profe. Y Rogelio. Bueno, si ya no tienen alguna duda, comentario, sugerencia, ya les subí la práctica. Empiecen a resolver para que si tienen alguna duda, pues la vayamos resolviendo. Yo les sugiero que ya resuelvan esa práctica, la de nodos también, se las voy a subir para que ya se liberen de eso. No sé si estén pues conscientes de que ahora estamos a 20, ¿no? Pues de aquí a un mes ya hicimos el examen, porque el SAES del tercer parcial lo abren el 11. Estamos a 20. Por eso les digo, ya ahorita, si han tenido algunas vacaciones por ahí, entre comillas,
Ya concéntrense, porque ahorita les van a llover proyectos, problemas, exámenes y demás, ¿no? Entonces les recomiendo que se pongan a trabajar ya en la práctica. En las prácticas se liberan de eso y ya nada más queda pendiente el examen. Seguiremos haciendo aquí funciones de transferencia, más ejemplos. Les voy a enviar la guía para que la hagan. Vean, ya no calculamos condiciones iniciales, ya no hacemos la transformada inversa, entonces claro, estos ejemplos fueron sencillos. En la siguiente sesión haremos alguno que tenga algún acoplamiento. Puede ser, de hecho, así lo vamos a hacer, una red en elementos en serie, otra red en paralelo. Entonces, pero bueno, yo siento que es más sencillo. Ya no calculas condiciones iniciales, ya no, hacer la transformada inversa, entonces es más sencillo. Bueno, si no hay otro comentario, nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. Está Bueno, ya bien. estamos.